La sala de audiencias del juzgado civil Answarmo 14 olía a papel viejo y a desinfectante de pino, una mezcla que siempre asociaré con la humillación. El aire era denso, pesado, y cada crujido del mobiliario de madera oscura parecía un juicio en sí mismo. Me senté con la espalda recta, una disciplina que los años como contadora me habían grabado a fuego en la columna vertebral. Mis manos, manchadas por la edad pero firmes, descansaban sobre una carpeta de cuero marrón, desgastado que sostenía en mi regazo. No era un accesorio, era mi arsenal. El silencio en la sala era una manta que sofocaba, roto solo por la tos contenida del secretario judicial, un hombre con una corbata demasiado apretada. Mi hija, Claudia, se puso de pie. Llevaba un traje sastre color marfil que yo misma le había ayudado a elegir para su primera entrevista de trabajo, hacía más de 20 años. Ahora lo usaba como una armadura contra mí. Su rostro, que alguna vez fue un reflejo del mío, estaba contraído en una máscara de falsa congoja, una actuación ensayada para la jueza Marina Ledesma. A su lado, mi yerno Julián asentía con una gravedad impostada, su reloj suizo de edición limitada brillando bajo la luz fluorescente del techo. Era el mismo reloj que había comprado con el dinero que yo le presté para empezar su negocio. Ambos me miraban no como a una madre, sino como a un obstáculo. «Su señoría», comenzó Claudia. Su voz temblaba con una perfección calculada. «Con todo el dolor de mi corazón, mi madre. Rosaura ya no tiene los medios para mantenerse. Su memoria le falla. Sus decisiones son erráticas. Depende enteramente de nosotros, para sus gastos básicos, para su cuidado diario». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Sentí las miradas de los funcionarios del juzgado sobre mí, cargadas de una piedad que quemaba más que el desprecio. Me veían como ellos querían que me vieran, una anciana frágil, desorientada, una carga que sus abnegados hijos querían aliviar. Pero, ¿qué sabían ellos del verdadero costo del cuidado? Julián reforzó la mentira con un gesto, colocando una mano protectora en el hombro de Claudia. Era un actor consumado. Vi a la jueza Ledesma, una mujer de mi edad con ojos cansados pero agudos, observarme por encima de sus gafas. Su expresión era neutral, profesional, pero yo podía percibir la semilla de la duda que mi hija estaba plantando con tanto esmero. En ese momento, entendí que mi silencio había sido interpretado como debilidad, mi generosidad como incompetencia. Habían construido una narrativa de mi declive sobre los cimientos que yo misma les había proporcionado. Y ahora planeaban demoler la casa entera conmigo dentro. La jueza Ledesma dirigió su mirada hacia mí. «Señora Méndez, ¿tiene algo que decir en respuesta a la solicitud de su hija?» El silencio se hizo aún más profundo. Claudia me miró con una advertencia en sus ojos, un ruego silencioso para que no complicara las cosas, para que aceptara el papel que me habían asignado. Pero el fuego que creían apagado era una brasa que ardía lentamente. Levanté la vista, no hacia mi hija, sino directamente a los ojos de la jueza, la única persona en esa sala cuyo juicio importaba. Mi voz no se alzó, no flaqueó, salió serena, clara y cortante como un trozo de hielo. «Todo lo que mi hija tiene, su señoría, se lo di yo». La frase quedó suspendida en el aire, simple y demoledora. No había ira en mi tono, solo el peso de un hecho irrefutable. Claudia palideció visiblemente. Su estudiada compostura se resquebrajó por un instante. Julián frunció el ceño, sorprendido por mi audacia. La jueza Ledesma arqueó una ceja, una mínima señal de que había captado su atención. Mis manos no se movieron de la carpeta de cuero. Nadie sabía lo que contenía, pero su peso sobre mis rodillas era un ancla. La suma de cada sacrificio, de cada cheque firmado, de cada noche sin dormir, era la prueba de que mi memoria estaba perfectamente intacta. Ellos no recordaban, pero yo sí. Mi vida no había sido un camino de rosas, sino una inversión constante en el futuro de ellos, una cuenta de la que ahora se negaban a reconocer el origen de los fondos. La memoria me transportó a 1998. Yo tenía 48 años y una energía que parecía inagotable. Trabajaba turnos dobles en la administración de Textiles del Sur, una fábrica ruidosa que olía a algodón y a aceite de máquina. Cada viernes por la noche, bajo la luz amarilla de la lámpara de mi cocina,
Contaba los billetes, separando con cuidado el dinero para la matrícula de la prestigiosa universidad privada de Claudia. Recuerdo la textura áspera de los billetes, el cansancio en mis huesos que se disolvía con la imagen de mi hija recibiendo su diploma. A lo largo de esos 5 años, sumé más de $45,000, cada dólar ganado con horas extra, con almuerzos omitidos, con fines de semana que no existieron para mí. Claudia aceptaba el dinero como si creciera en los árboles, sin preguntar nunca por el costo real, no el monetario, sino el físico y emocional. Para ella, era su derecho. Para mí, era mi deber. ¿Cómo podía la misma mujer que aceptó ese sacrificio ahora declararme incapaz de manejar mis propias finanzas? Luego vino Julián, con sus sueños de grandeza y sus bolsillos vacíos. Era el año 2005, y él tenía una idea brillante para una empresa de importaciones. Lo único que le faltaba era el capital inicial. Una tarde, mientras Claudia me hablaba con entusiasmo de sus planes, vi el anhelo en sus ojos. Quería que su esposo fuera un hombre de éxito. Así que, en secreto, sin decirle a nadie, fui a una joyería en el centro y vendí el reloj de oro que había heredado de mi padre. Era una pieza maciza, pesada, con las iniciales de mi abuelo grabadas en la tapa. Obtuve $8,000 por él. Le di el dinero a Julián en un sobre blanco. Él lo aceptó con una sonrisa fácil, prometiendo devolvérmelo con intereses en cuanto el negocio despegara. Nunca firmamos nada formal en ese momento, pero la transacción se sentía sagrada para mí. Sin embargo, por un viejo hábito de contadora, le pedí al joyero un recibo detallado de la venta. Lo guardé. Ese pedazo de papel, amarillento por el tiempo, ahora descansaba dentro de la carpeta de cuero, un testigo silencioso de una deuda que no solo era monetaria, sino también moral. Su orgullo, su empresa, se había construido sobre el último recuerdo tangible de mi padre. Y la casa, esta casa que ahora sentía como una prisión dorada, también llevaba mi sudor y mis ahorros. En 2012, cuando ya estaban casados y vivían conmigo, decidieron que necesitaban más espacio. Hablaban de una oficina para Julián, de un cuarto de juegos para un futuro nieto que nunca llegó. Yo tenía $70,000 guardados, el fruto de toda una vida de frugalidad, mi colchón para la vejez. Los usé todos para financiar la ampliación de 120 metros cuadrados. Contraté a los arquitectos, supervisé a los albañiles, pagué cada factura. Ellos simplemente disfrutaron del resultado. Ahora yo vivía en el cuarto más pequeño, el que antes era mi estudio de costura, mientras ellos ocupaban el ala nueva, la que yo había pagado. Desde mi ventana podía ver el jardín que tanto amaba, pero sentía que lo miraba desde una casa ajena. La transformación había sido gradual, insidiosa. Empezó con frases dichas al pasar, con un tono de preocupación condescendiente. «Mamá, tú de estos números no entiendes. Déjanoslo a nosotros». O la que más me dolía: «Lo hacemos por tu bien, para que no te preocupes por nada». ¿Cómo puede uno no preocuparse cuando le están quitando el control de su propia vida, pieza por pieza? El primer paso fue quitarme el acceso a mis cuentas bancarias por Internet. Argumentaron que era por seguridad, para protegerme de estafas en línea. Luego, consolidaron todo en una cuenta conjunta, a la que yo no tenía acceso directo. De repente, la mujer que había manejado las finanzas de una fábrica textil, que había equilibrado presupuestos imposibles, necesitaba pedir permiso para usar su propio dinero. La humillación se materializó en una mesada que Claudia me entregaba en efectivo cada principio de mes. $200. «Para tus gastos, mamá», decía, como si me estuviera haciendo un favor. Yo, Rosaura Méndez, a mis 72 años, excontadora con una memoria fotográfica para las cifras, me había convertido en una empleada en mi propia casa. Mi voz, antes la autoridad final en las decisiones del hogar, ahora era una sugerencia que se ignoraba cortésmente. Un día llegué a casa y encontré que habían cambiado todos los muebles de la sala. El viejo sofá donde había acunado a Claudia de bebé, los sillones que mi esposo y yo habíamos comprado juntos, todo había desaparecido. En su lugar, había un conjunto de diseño moderno, frío e impersonal, elegido por Claudia sin una sola palabra de consulta. El golpe doméstico dio paso a la amenaza financiera,
y esta, a su vez, al asalto patrimonial. Empecé a notar señales alarmantes. Una tarde, mientras regaba mis rosales, escuché la voz de Julián en la puerta principal. Hablaba en voz baja con un hombre de traje. Pude oír fragmentos de la conversación. Excelente ubicación. Potencial de mercado. Una vez que se resuelvan los papeles, el hombre le entregó una tarjeta que Julián guardó rápidamente en su bolsillo. Era un agente inmobiliario. Estaban planeando vender mi casa. La casa valorada en $450,000, creyendo que yo era demasiado sorda o demasiado tonta para darme cuenta. La estaca final, la que me empujó del miedo a la acción, apareció una mañana sobre la mesa de la cocina. Era un folleto satinado, con una foto de ancianos sonrientes jugando a las cartas en un jardín impecable. El título decía: Hogar Pinos Dorados, un retiro digno para sus seres queridos. Lo dejaron allí, sin comentarios, como una sentencia silenciosa. No era una sugerencia, era un destino que habían elegido para mí. El peligro ya no era solo perder mi dinero o mi casa, era perder mi libertad, mi autonomía, mi propia identidad, para ser almacenada y olvidada en un asilo. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi pequeño cuarto, el folleto del asilo en una mano y el recuerdo de la humillación en la corte en la otra. La mirada de piedad de la jueza Ledesma era un fantasma que no me dejaba en paz. Me habían retratado como una anciana senil, una mujer que había perdido el juicio. Pero, en la soledad de esa noche, mi mente estaba más clara que nunca. La tristeza se fue transformando en una ira fría y precisa. No iba a gritar ni a llorar. Iba a calcular, iba a organizar, iba a hacer lo que siempre había hecho mejor: preparar un balance general. Al día siguiente, con una determinación que no había sentido en años, salí de casa. No les dije a dónde iba. Caminé las 10 cuadras hasta la casa de Lucía Ferrer, mi vecina y amiga desde que nos mudamos al barrio hace más de 40 años. Lucía era la única persona que había sido testigo de mi vida, no solo de los momentos felices, sino también de los sacrificios silenciosos. Ella me había visto llegar de la fábrica a las 11 de la noche, con el rostro pálido de cansancio. Ella sabía del reloj de mi padre. Ella era mi ancla en la verdad. Cuando Lucía me abrió la puerta y vio mi rostro, no necesitó preguntas. Me hizo pasar. Me sirvió una taza de té de manzanilla y esperó a que yo hablara. Le conté todo. La audiencia, la mentira de Claudia, el plan de Julián para vender la casa, el folleto del asilo. Mientras hablaba, su rostro pasó de la sorpresa a la indignación. «No puedo creerlo, Rosaura», exclamó golpeando la mesa con la palma de la mano. «Yo te vi, yo fui testigo. Yo te vi llegar de la fábrica a las 11 de la noche, agotada, pero con la frente en alto por esa chica». Sus palabras fueron el bálsamo que mi espíritu necesitaba. No estaba loca. Mis sacrificios habían sido reales. Lucía no solo me ofreció consuelo, me ofreció un camino. «Mi nieto, David, es un genio con las computadoras», dijo, sus ojos brillando con una idea. «Está estudiando informática. Quizás él pueda ayudarte. Y conozco a una abogada, la doctora Salas. Es una mujer dura, implacable, pero justa. No se anda con rodeos». De repente, el futuro dejó de ser un pasillo oscuro que llevaba a Pinos Dorados y se convirtió en un campo de batalla donde tenía una oportunidad de luchar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Tenía aliados. Esa tarde, Lucía llamó a su nieto. David era un joven de 19 años, delgado y con gafas, que parecía tímido al principio, pero cuya mente funcionaba a una velocidad asombrosa. Le expliqué mi sospecha, que en mi vieja computadora familiar, la que ahora acumulaba polvo en el garaje, podría haber correos electrónicos, conversaciones antiguas entre Claudia y Julián, que probaran sus verdaderas intenciones. «Déjeme ver qué puedo hacer, señora Rosaura», dijo con una confianza tranquila. La esperanza, una emoción que creía haber perdido, comenzó a florecer de nuevo en mi pecho. Al día siguiente, siguiendo la recomendación de Lucía, llamé a la doctora Salas. Su secretaria me dio una cita para el lunes siguiente. Pasé el fin de semana en un estado de calma tensa. En casa, actué mi papel a la perfección. Era la madre dócil y un poco confundida que ellos esperaban ver.
Asentía, sonreía vagamente y evitaba cualquier confrontación. No sabían que bajo esa fachada de fragilidad, una estratega estaba despertando. Estaba reuniendo mis recursos, preparando mis archivos, afilando mis armas para una guerra que ellos mismos habían declarado. El lunes por la mañana, salí de casa con mi carpeta de cuero marrón bajo el brazo. Le dije a Claudia que iba a mi grupo de tejido en el centro comunitario. Una mentira piadosa que se tragó sin dudar. El despacho de la doctora Salas era minimalista y moderno, con paredes de cristal y muebles de acero. Todo en él transmitía eficiencia y seriedad. La doctora Salas era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada que parecía atravesarte. No había calidez en su saludo, solo una profesionalidad directa. «Dígame, señora Méndez, ¿en qué puedo ayudarla?» Me senté frente a ella y, sin preámbulos, coloqué la carpeta sobre su escritorio de caoba. «Mi hija y mi yerno han solicitado mi tutela, doctora. Afirman que soy incompetente para manejar mis asuntos». Mientras hablaba, observé su rostro, buscando cualquier señal de desdén o incredulidad. No encontré ninguna. Me escuchó con una atención inquebrantable, asintiendo de vez en cuando sin interrumpirme. Le conté la historia, no con autocompasión, sino con la precisión de un informe contable. Le di fechas, cifras, detalles. Cuando terminé, hubo un largo silencio. La doctora Salas se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando suavemente sobre la superficie pulida del escritorio. Sus ojos no me abandonaron. «Señora Méndez», dijo finalmente. Su voz era grave y mesurada. «En mi experiencia, estas situaciones son complejas y se basan más en la palabra de uno contra la del otro. Necesitamos pruebas, evidencia concreta e irrefutable». Fue entonces cuando abrí la carpeta de cuero por primera vez frente a otra persona. Saqué un sobre amarillento y lo deslicé sobre el escritorio hacia ella. «Esto», dije, «es un contrato de préstamo privado, notariado en 2005. Es por los $8,000 que le presté a mi yerno, Julián Torres, para fundar su empresa. Tiene una cláusula de intereses que nunca ha pagado». La doctora Salas se puso sus gafas de lectura, sacó el documento del sobre y lo examinó bajo la luz de su lámpara. Vi sus ojos recorrer las líneas de texto, detenerse en las firmas, en el sello del notario. Un primer plano de la firma joven y arrogante de Julián parecía saltar del papel. Era la primera pieza de mi contraataque. La abogada levantó la vista del documento y por primera vez vi un destello de algo más que profesionalismo en su mirada. Era respeto. «La memoria olvida, señora Méndez, pero la tinta no», dijo, haciéndose eco de mis propios pensamientos. «Esto es un excelente comienzo. Esto demuestra un patrón de dependencia financiera, pero a la inversa de lo que ellos alegan». Se inclinó hacia adelante. Su energía cambió por completo. Ya no era una observadora neutral. Era mi general. «Ahora, dígame qué más tiene. Necesitamos construir un caso tan sólido que se derrumbe sobre ellos como una tonelada de ladrillos». Salí de su despacho con una lista de tareas y un renovado sentido de propósito. La doctora Salas me había dado un plan claro y metódico. El primer paso era recuperar la escritura original de la propiedad para demostrar sin lugar a dudas que yo era la única dueña. El segundo, solicitar los extractos bancarios históricos de 1998 a 2003 que probarían el pago de la Universidad de Claudia. El tercero, y potencialmente el más destructivo, era conseguir esos correos electrónicos que David, el nieto de Lucía, estaba intentando recuperar. Cada prueba sería un clavo en el ataúd de sus mentiras. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, entré en la sucursal del Banco Nacional. Era la misma sucursal a la que mi esposo y yo habíamos ido a abrir nuestra primera cuenta de ahorros. El empleado que me atendió, un joven con más amabilidad que experiencia, me miró con esa misma piedad que había visto en la corte. Le entregué la carta oficial de la doctora Salas, solicitando acceso a mi caja de seguridad, a la que no había accedido en más de 5 años, y copias certificadas de mis extractos antiguos. Su mirada de pena se transformó en una de confusión y luego de eficiencia. Mientras esperaba que trajeran la llave maestra para la bóveda, me senté en una de las sillas de cuero del banco. Me sentía extrañamente tranquila.
Durante años había sentido que mi poder se desvanecía, que mi mundo se encogía hasta caber en un pequeño cuarto y una mesada de $200. Pero en ese momento, rodeada por el murmullo del dinero y los negocios, sentí que estaba reclamando el control. No con gritos, sino con procedimientos. No con emoción, sino con documentación. Mañana todo cambiaría, porque hoy estaba sentando las bases. El empleado regresó y me acompañó a la bóveda. El aire frío y metálico del lugar me llenó los pulmones. La puerta de mi caja de seguridad, la número 314, se abrió con un chasquido satisfactorio. Dentro, todo estaba exactamente como lo recordaba. Saqué el sobre grueso que contenía la escritura de mi casa. El papel se sentía pesado en mis manos. El sello oficial en relieve era un testimonio de mi propiedad. La casa nunca fue de ellos para decidir sobre ella. Era mía, y estaba a punto de recordárselo de la manera más contundente posible. Esa misma tarde, recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba emocionada. «Rosaura, tienes que venir. David lo ha conseguido». Mi corazón dio un vuelco. Fui a su casa casi corriendo. Encontré a David en la sala, con mi vieja laptop, conectada a varios cables. En la pantalla había una lista de correos electrónicos recuperados del disco duro. «No fue fácil», dijo el chico, ajustándose las gafas. «Los habían borrado, pero no del todo. Pude restaurar una cadena de mensajes entre su hija, su yerno y un contador llamado Esteban Rivas». David me entregó un pendrive. «Está todo aquí», dijo. «Lo he guardado en un archivo seguro». Le di las gracias con una emoción que apenas podía contener. En ese pequeño dispositivo de plástico estaba la prueba de su premeditación, la evidencia de su traición. El banco me había dado la llave para probar mi pasado, pero era el nieto de Lucía quien me había entregado la clave para desmantelar su futuro. La segunda fase de mi plan estaba a punto de comenzar y sabía que no habría vuelta atrás. El miércoles por la noche me reuní de nuevo con la doctora Salas en su despacho. Le entregué la escritura original, el fajo de 50 páginas de extractos bancarios que el banco me había preparado y el 200 pendrive que me había dado David. Mientras ella conectaba el dispositivo a su computadora y leía los correos electrónicos, su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de indignación profesional. Las frases clave, que yo ya había leído en casa de Lucía, parecían brillar en la pantalla. «Esteban, una vez que tengamos la tutela, procedemos con la venta. El mercado está perfecto. Asegúrate de que los informes financieros muestren una dependencia total. Hay que pintarla como incapaz. No te preocupes por ella, Julián. Mamá se adaptará a pinos dorados. Es por su propio bien». La doctora Salas imprimió la cadena de correos y subrayó esas frases con un marcador rojo. Cada trazo era una sentencia. «Cuidarla no era el plan», dijo la abogada, mirándome fijamente. «Era el pretexto». Al día siguiente, a las 9 de la mañana, la doctora Salas presentó una moción de emergencia ante el Juzgado Civil número 14. Citaba nuevas pruebas documentales cruciales que refutan de manera concluyente el reclamo de la demandante y sugieren un intento de fraude. Solicitó una segunda audiencia con carácter de urgencia. La Corte, intrigada por la severidad de la moción, fijó la fecha para el lunes siguiente. Teníamos menos de una semana para preparar la ofensiva final. La noticia de la nueva audiencia les llegó a Claudia y Julián a través de su abogado esa misma tarde. La atmósfera en casa se volvió gélida. Claudia intentó preguntarme qué estaba pasando, qué le había dicho a mi nueva amiga abogada. La miré con la misma calma serena que había mantenido hasta ahora. «Solo quiero que la verdad se sepa, hija. Nada más». Mi tranquilidad los desconcertaba. Los asustaba más que cualquier arrebato de ira. Creían que estaban jugando al ajedrez con un peón, sin darse cuenta de que se enfrentaban a la reina. Pasé los siguientes días repasando cada detalle con la doctora Salas, coreografiando nuestra presentación en la corte. El fin de semana antes de la audiencia fue el más largo de mi vida. Julián caminaba por la casa como un león enjaulado, mientras que Claudia alternaba entre súplicas llorosas y acusaciones veladas. Intentaron una última táctica emocional. «Mamá, estás cometiendo un error terrible».
me dijo Claudia, con lágrimas en los ojos. Esa abogada solo quiere tu dinero. Nosotros somos tu familia. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Su definición de familia se había revelado como un contrato de explotación unilateral, y yo estaba a punto de rescindirlo. La mañana de la segunda audiencia, elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. Un vestido azul marino, sencillo y elegante. Un collar de perlas, el único lujo que me permitía. Y, por supuesto, mi carpeta de cuero marrón, ahora casi vacía, pues su contenido ya estaba en manos de la justicia. Cuando bajé las escaleras, Claudia y Julián ya estaban esperando en la puerta. Sus rostros eran una mezcla de ansiedad y arrogancia. Aún creían que podían ganar, que su versión de la historia prevalecería. Entraron a la corte como cazadores, pero yo sabía que saldrían como presas. El juzgado civil de Huo 14 se sentía diferente esta vez. La noticia de una moción de emergencia había generado cierta expectación. Había más funcionarios presentes, y la jueza Ledesma nos observaba con una intensidad renovada. Claudia y Julián se sentaron junto a su abogado, proyectando una confianza que a mí me pareció frágil como el cristal. Yo me senté junto a la doctora Salas, mi corazón latiendo con un ritmo firme y constante. No tenía miedo. El miedo pertenece a quienes tienen algo que ocultar. Yo solo tenía la verdad, archivada y documentada. El abogado de Claudia, un hombre de aspecto pulcro con una sonrisa demasiado ensayada, comenzó su alegato. Reiteró los mismos puntos de la primera audiencia. Mi evidente fragilidad financiera y mental, mi incapacidad para tomar decisiones complejas, la necesidad urgente de una tutela para proteger mi bienestar. Hablaba como si las pruebas que habíamos presentado no existieran, como si esta fuera una simple formalidad. Julián asentía a cada una de sus palabras. Su expresión era la de un hombre noblemente resignado a una tarea difícil, pero necesaria. ¡Qué gran actuación! Cuando terminó, la jueza Ledesma le dio la palabra a mi abogada. La doctora Salas se puso de pie. Su presencia llenaba el espacio. No levantó la voz. Su tono era tan sereno y cortante como el mío en la primera sesión. «Su señoría», comenzó. «La fragilidad no está en mi clienta, la señora Rosaura Méndez. La fragilidad, como demostraremos en los próximos minutos, reside enteramente en los argumentos y en las intenciones de la parte demandante». Un murmullo recorrió la sala. Claudia y Julián intercambiaron una mirada nerviosa. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La doctora Salas hizo una señal a un asistente del juzgado, quien encendió un proyector. En la pared blanca detrás de la jueza apareció la imagen de un extracto bancario. «Su señoría, lo que está viendo son los registros de transferencias realizadas desde la cuenta personal de la señora Méndez a la cuenta de la Universidad del Norte entre los años 1998 y 2003. Mi abogada usó un puntero láser para señalar las cifras. La suma total de estas transferencias asciende a $45.000. Este fue el dinero que mi clienta, trabajando turnos dobles en una fábrica textil, usó para pagar la totalidad de la educación universitaria de su hija, la señora Claudia Méndez. El aire pareció escaparse de los pulmones de Claudia. Su rostro perdió todo color. Miró la pantalla como si viera un fantasma. La jueza Ledesma examinaba los documentos proyectados con una concentración absoluta. El abogado de mi hija se levantó para objetar, pero la jueza lo silenció con un gesto de la mano. «Cada dólar de su éxito profesional, su señoría», continuó la doctora Salas sin inmutarse, «tiene el nombre de mi clienta impreso en él. Esta no es la acción de Siemte Fientois, una mujer financieramente irresponsable, sino la de una madre que invirtió todo en el futuro de su hija». Luego, la doctora Salas se acercó al estrado y le entregó a la jueza una copia del contrato de préstamo notariado. «Y este, su señoría, es un documento firmado en 2005, un préstamo de $8.000 otorgado por la señora Méndez al señor Julián Torres para el capital inicial de su empresa de importaciones». La cámara de la sala, que grababa el proceso, hizo un primer plano del documento en 1500, las manos de la jueza. Un préstamo que, según esta cláusula, debía ser devuelto con intereses.
Una deuda que, hasta el día de hoy, el señor Torres convenientemente ha olvidado pagar. Julián se hundió en su silla, su rostro enrojecido de ira y humillación. El tercer golpe fue la escritura. La doctora Salas la sostuvo en alto, el papel grueso y el sello oficial claramente visibles. Y esta, su señoría, es la escritura original de la propiedad en disputa, registrada única y exclusivamente a nombre de Rosaura Méndez desde 1975. La misma propiedad cuya ampliación de 120 metros cuadrados fue financiada en su totalidad en 2012, con $70.000 de los ahorros personales de mi clienta. El abogado de Claudia parecía haberse quedado sin palabras. La narrativa que habían construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, frente a toda la corte. Finalmente, llegó el golpe de gracia. La doctora Salas tomó las hojas impress, la sala de audiencias del SMES, Juzgado Civil NER 14. Olía a papel viejo y a desinfectante de pino, una mezcla que siempre asociaré con la humillación. El aire era denso, pesado, y cada crujido del mobiliario de madera oscura parecía un juicio en sí mismo. Me senté con la espalda recta, una disciplina que los años como contadora me habían grabado a fuego en la columna vertebral. Mis manos, manchadas por la edad pero firmes, descansaban sobre una carpeta de cuero marrón desgastado que sostenía en mi regazo. No era un accesorio, era mi arsenal. El silencio en la sala era una manta que sofocaba, roto solo por la tos contenida del secretario judicial, un hombre con una corbata demasiado apretada que parecía estar tan incómodo como yo, aunque por razones muy distintas. Mi hija, Claudia, se puso de pie. Llevaba un traje sastre color marfil que yo misma le había ayudado a elegir para su primera entrevista de trabajo. Hacía más de 20 años. Ahora lo usaba como una armadura contra mí. Su rostro, que alguna vez fue un reflejo del mío, estaba contraído en una máscara de falsa congoja, una actuación ensayada para la jueza Marina Ledesma. A su lado, mi yerno Julián asentía con una gravedad impostada, su reloj suizo de edición limitada brillando bajo la luz fluorescente del techo. Era el mismo reloj que había comprado con el dinero que yo le presté para empezar su negocio. Ambos me miraban no como a una madre, sino como a un obstáculo que debía ser elegantemente removido. «Su señoría», comenzó Claudia. Su voz temblaba con una perfección calculada. «Con todo el dolor de mi corazón, mi madre, Rosaura, ya no tiene los medios para mantenerse. Su memoria le falla, sus decisiones son erráticas. Depende enteramente de nosotros, para sus gastos básicos, para su cuidado diario». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Sentí las miradas de los funcionarios del juzgado sobre mí, cargadas de una piedad que quemaba más que el desprecio. Me veían como ellos querían que me vieran. Una anciana frágil, desorientada. Una carga que sus abnegados hijos querían aliviar. Pero, ¿qué sabían ellos del verdadero costo del cuidado? ¿Y quién lo había pagado realmente durante todos estos años? Julián reforzó la mentira con un gesto, colocando una mano protectora en el hombro de Claudia. Era un actor consumado. Vi a la jueza Ledesma, una mujer de mi edad con ojos cansados pero agudos, observarme por encima de sus gafas. Su expresión era neutral, profesional, pero yo podía percibir la semilla de la duda que mi hija estaba plantando con tanto esmero. En ese momento, entendí que mi silencio había sido interpretado como debilidad, mi generosidad como incompetencia. Habían construido una narrativa de mi declive sobre los cimientos que yo misma les había proporcionado con mi sudor y mis ahorros, y ahora planeaban demoler la casa entera conmigo dentro, creyendo que no pondría resistencia alguna. La jueza Ledesma dirigió su mirada hacia mí. «Señora Méndez, ¿tiene algo que decir en respuesta a la solicitud de su hija?» El silencio se hizo aún más profundo. Claudia me miró con una advertencia en sus ojos, un ruego silencioso para que no complicara las cosas, para que aceptara el papel que me habían asignado en su farsa. Pero el fuego que creían apagado era una brasa que ardía lentamente, alimentada por cada humillación, por cada dólar que me habían asignado como si fuera una limosna. Levanté la vista, no hacia mi hija, sino directamente a los ojos de la jueza.
la única persona en esa sala cuyo juicio importaba en ese instante. Mi voz no se alzó, no flaqueó, salió serena, clara y cortante como un trozo de hielo. Todo lo que mi hija tiene, su señoría, se lo di yo. La frase quedó suspendida en el aire, simple y demoledora. No había ira en mi tono, solo el peso de un hecho irrefutable. Claudia palideció visiblemente. Su estudiada compostura se resquebrajó por un instante. Julián frunció el ceño, sorprendido por mi audacia. La jueza Ledesma arqueó una ceja, una mínima señal de que había captado su atención. Mis manos no se movieron de la carpeta de cuero. Nadie sabía lo que contenía, pero su peso sobre mis rodillas era un ancla. La suma de cada sacrificio, de cada cheque firmado, de cada noche sin dormir, era la prueba tangible de que mi memoria, a diferencia de su gratitud, estaba perfectamente intacta. Ellos no recordaban, pero yo sí. Mi vida no había sido un camino de rosas, sino una inversión constante en el futuro de ellos. Una cuenta de la que ahora se negaban a reconocer el origen de los fondos. Creyeron que los años me habían borrado la memoria, pero los números fueron mi vida entera. ¿Cómo podían pensar que había olvidado los $45,000 de la matrícula de Claudia o los $8,000 del capital inicial de Julián? Cada centavo estaba registrado, no solo en mi mente, sino en los documentos que descansaban dentro de esa carpeta de cuero, y yo estaba a punto de abrir los libros de contabilidad de nuestras vidas para que la jueza y el 107 mundo vieran el balance final. La memoria, a diferencia del amor, es una contadora implacable. Mientras Claudia me pintaba como una anciana desmemoriada, mi mente abría un libro mayor. Cada página un sacrificio, cada cifra un recibo de su ingratitud. Mi vida no fue una serie de actos impulsivos de generosidad, sino una inversión calculada en el futuro de ellos, una que olvidaron convenientemente. Yo no recordaba vagamente. Yo recordaba con la precisión de un balance general. Recordaba el olor del algodón crudo y el aceite de las máquinas en Textiles del Sur, en 1998, cuando a mis 48 años mi cuerpo aún tenía la fuerza para soportar turnos dobles. Recordaba el peso exacto de cada billete que contaba bajo la luz amarilla de la cocina. Ellos veían fragilidad. Yo recordaba la fortaleza que se necesitó para construirles el mundo que ahora habitaban. Mi recuerdo más nítido de esa época es el sonido. El zumbido constante de los telares industriales era la banda sonora de mis días y, a menudo, de mis noches. Pasaba más de 60 horas a la semana en esa fábrica, no en el piso de producción, sino en la pequeña oficina de administración, lidiando con facturas, nóminas y balances que debían cuadrar al centavo. Mis colegas se iban a las 5, pero yo me quedaba hasta las 8, a veces hasta las 9, revisando las cuentas para ganar esas horas extra. El cansancio se me acumulaba en la base del cuello, un dolor sordo que me acompañaba a casa cada noche. Pero ese dolor tenía un propósito: la matrícula de la prestigiosa universidad privada a la que Claudia acababa de ser admitida. Ella solo veía el cheque mensual. Yo sentía el costo de cada número en mis huesos. Cada viernes por la noche, antes de permitirme descansar, realizaba un ritual sagrado. Extendía sobre la mesa de la cocina el efectivo de mis horas extra. Los billetes, gastados y suaves al tacto, representaban almuerzos omitidos y fines de semana inexistentes. Con una disciplina férrea, separaba el dinero, una pila para los gastos de la casa, otra para la matrícula de Claudia. A lo largo de esos 5 años, de 1998 a 2003, la suma total superó los $45,000. Claudia aceptaba el dinero con la naturalidad de quien recibe lo que le corresponde, sin preguntar nunca por los turnos extra o el cansancio en mis ojos. Para ella, era su derecho a un futuro brillante. Para mí, era el deber silencioso de una madre que estaba hipotecando su propio presente. Luego, en 2005, llegó Julián a nuestras vidas, trayendo consigo grandes sueños y una notable falta de capital. Quería fundar una empresa de importaciones, un negocio que, según él, nos haría a todos ricos. Claudia me lo presentó como una oportunidad de oro. Sus ojos brillaban con la fe ciega del enamoramiento. Solo necesita un pequeño empujón, mamá.
un capital inicial para empezar. Escuché sus planes, vi el anhelo en el rostro de mi hija de construir una vida con él, y mi corazón de madre cedió. No era por Julián, ni por su ambicioso proyecto, era por ella. Quería darle la felicidad que creía merecer, sin imaginar que estaba financiando al arquitecto de mi futura ruina, entregándole las herramientas para construir mi propia jaula. Para conseguir ese capital, tuve que desprenderme de algo más valioso que el dinero. Fui en secreto a una joyería en el centro, un lugar con vitrinas polvorientas y un silencio solemne. Llevaba en mi bolsillo el reloj de oro que había heredado de mi padre, una pieza maciza con las iniciales de mi abuelo grabadas en la tapa. El joyero lo pesó, lo examinó con una lupa y me ofreció $8,000. Sentí una punzada de pérdida, como si estuviera vendiendo un trozo de mi propia historia. Acepté el dinero, pero mi instinto de contadora me hizo pedir un recibo detallado de la venta, un documento que guardé con celo. Ese pedazo de papel amarillento no solo certificaba una transacción, se convirtió en el testigo silencioso de una deuda que no era solo monetaria, sino moral. Le entregué a Julián los $8,000 en un sobre blanco, junto con un contrato de préstamo privado que un notario amigo me ayudó a redactar. Él lo firmó con una sonrisa fácil, sin prestarle demasiada atención a la cláusula de intereses, prometiendo devolvérmelo todo en cuanto el negocio despegara. «Esto es solo el comienzo, suegra», dijo con una confianza que rozaba la arrogancia. Vi cómo sus ojos brillaban al ver el dinero, no con gratitud, sino con la avidez de quien acaba de encontrar un atajo. En ese momento no vi la bandera roja. Vi a mi hija sonreír a su lado, y eso me bastó. Su empresa, su orgullo, el reloj suizo que ahora lucía en la corte, todo se construyó sobre el último recuerdo tangible que me quedaba de mi padre. Y la casa, este mismo hogar que ahora intentaban arrebatarme, también lleva las cicatrices de mis ahorros. En 2012, cuando ya estaban casados y vivían conmigo, decidieron que necesitaban más espacio. Sus vidas se expandían, mientras la mía parecía encogerse para hacerles sitio. Hablaban de una oficina para Julián, de un cuarto de juegos para un futuro nieto que nunca llegó. Sus necesidades se convirtieron en las prioridades del hogar. Yo tenía $70,000 guardados, el fruto de toda una vida de frugalidad, mi colchón para la vejez. Ellos lo sabían. Con una delicadeza calculada, me convencieron de que invertir ese dinero en la casa era la decisión más inteligente para el patrimonio familiar. Un patrimonio que, en sus mentes, ya les pertenecía. Así que usé hasta el último centavo de mis ahorros para financiar la ampliación de 120 metros cuadrados. No me limité a firmar el cheque. Supervisé a los arquitectos, negocié con los contratistas y pagué cada factura de materiales y mano de obra. Durante 6 meses, el polvo de la construcción fue mi perfume y el ruido de los martillos, mi canción de cuna. Mientras tanto, Claudia y Julián simplemente disfrutaban del proceso, eligiendo colores de pintura y tipos de suelo. Cuando la obra terminó, se instalaron en el ala nueva, espaciosa y luminosa, la que yo había pagado. A mí me asignaron el cuarto más pequeño, el que antes era mi estudio de costura. Desde mi ventana podía ver el jardín que tanto amaba, pero sentía que lo miraba desde una casa ajena. Cada uno de estos sacrificios, vistos en retrospectiva, no fue un acto aislado, sino un eslabón en una cadena de desposesión. El dinero para la educación de Claudia se convirtió en la justificación para que ella se sintiera intelectualmente superior, capaz de tomar mejores decisiones financieras que yo. El capital para la empresa de Julián le otorgó un estatus que usó para menospreciar mi vida de simple contadora. Y la ampliación de la casa les dio el control físico del espacio, relegándome a un rincón, convirtiéndome en una inquilina en mi propio hogar. No fue una traición repentina, fue una erosión lenta, metódica y deliberada, construida sobre los cimientos de mi amor y mi dinero. Y ellos creían que yo no había guardado los planos. Mi plan no se basaría en palabras, que el tiempo y el interés propio desgastan, sino en papel. El papel tiene memoria, una memoria fría e incorruptible. Cada prueba que planeaba presentar sería un clavo en el ataúd de sus mentiras.
La primera fase de esta operación silenciosa comenzó el lunes por la mañana, a las 10 en punto, en el despacho de la doctora Salas. Le entregué mi carpeta de cuero y de ella extraje el primer documento. Era el contrato de préstamo privado que Julián había firmado en 2005. «La memoria olvida, doctora, pero la tinta no», le dije, deslizando el sobre amarillento sobre su escritorio. Ella lo examinó bajo la luz y un primer plano de la firma joven y arrogante de Julián pareció saltar de la página. Esta no era una disputa familiar, era un incumplimiento de contrato documentado. La doctora Salas asintió lentamente, una chispa de respeto en sus ojos. «Esto establece un patrón, señora Méndez, pero necesitamos más. Necesitamos la base de todo». Me entregó una lista de tareas, un plan de batalla. Mi primera misión era ir al Banco Nacional, el martes a las 11 de la mañana, y acceder a mi caja de seguridad, la número 314, a la que no había entrado en más de 5 años. Necesitaba recuperar la escritura original de la propiedad. Salí de su oficina sintiendo que el peso de la incertidumbre era reemplazado por el peso de la estrategia. En casa, me movía como una sombra. Mi docilidad era el camuflaje perfecto para la guerra, que estaba organizando desde las entrañas de su confianza ciega. Ellos veían a una anciana resignada. No veían a la contadora que estaba a punto de auditar sus vidas. Al día siguiente en el banco, el empleado me miró con la misma piedad condescendiente que había visto en la corte. Pero cuando le entregué la carta oficial de mi abogada, su actitud cambió. Me acompañó a la bóveda, un santuario de aire frío y metálico. El chasquido de la cerradura de mi caja de seguridad fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Dentro, bajo un fajo de viejas pólizas de seguro, estaba el sobre grueso. Saqué la escritura. El papel se sentía pesado. El sello oficial en relieve era un ancla a la realidad. La casa nunca fue de ellos para decidir sobre ella. Era mía, y ese documento era la prueba irrefutable. Sentí como una capa de armadura se solidificaba a mi alrededor. La base de mi contraataque estaba asegurada. Mientras estaba en el banco, también solicité los extractos bancarios históricos, desde 1998 hasta 2003. El empleado me advirtió que tomaría un día prepararlos. Al día siguiente volví y me entregó un fajo de más de 50 páginas. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, usé un marcador amarillo para resaltar cada transferencia hecha a la cuenta de la Universidad del Norte. $45.000. Cada línea amarilla era un testimonio de mis turnos dobles, de mis fines de semana sacrificados. No era solo un registro financiero, era el diario de Massisot, mi devoción, un diario que ahora usaría como arma. Claudia había construido su carrera sobre mis espaldas y yo tenía las facturas para probarlo. Cada dólar de su éxito tenía mi nombre impreso en él. Tenía la prueba de propiedad y la prueba de inversión, pero sabía que necesitaba algo más, algo que demostrara no solo su dependencia, sino su intención maliciosa. Recordé mi vieja computadora familiar, una máquina obsoleta que acumulaba polvo en el garaje. ¿Qué secretos podría guardar su disco duro? Fue entonces cuando recurrí a mi segundo aliado. El miércoles por la noche fui a casa de Lucía. Su nieto, David, un joven de 19 años con una mente brillante para la informática, pasó 2 horas trabajando en mi vieja laptop. Lo vi teclear comandos que yo no entendía, sus ojos fijos en la pantalla. La tensión en la pequeña sala era palpable. Estábamos buscando un fantasma digital, una prueba que ellos creían haber borrado para siempre. De repente, David se detuvo. «Lo tengo», dijo, en voz baja. En la pantalla apareció una cadena de correos electrónicos recuperados. Eran conversaciones entre Claudia, Julián y su contador, un hombre llamado Esteban Rivas. David me los entregó en un pendrive, un pequeño objeto de plástico que contenía la dinamita que haría estallar su plan. Cuidarme no era el plan, era el pretexto. Susurré para mis adentros mientras volvía a casa. El pequeño dispositivo frío en la palma de mi mano. El banco me había dado la llave para probar mi pasado, pero era el nieto de Lucía quien me había entregado la clave para desmantelar su futuro. La última pieza del rompecabezas estaba en mis manos y era más oscura de lo que jamás había imaginado. Esa noche conecté el pendrive a la computadora de la doctora Salas
quien había aceptado verme fuera de horario. Las palabras en la pantalla eran crueles y calculadas. Un correo de Juliana Rivas decía: «Esteban, una vez que tengamos la tutela, procedemos con la venta. El mercado está perfecto». Otro, de Minas, Claudia. Era aún más escalofriante. «No te preocupes por ella, Julián. Mamá se adaptará a Pinos Dorados. Es por su propio bien». Cada frase era una puñalada. No había dolor en su plan, solo logística. La venta de mi casa, mi internamiento en un asilo, para ellos era simplemente una reestructuración de activos. La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por una ira helada y precisa. La doctora Salas imprimió la cadena de correos. Con un marcador rojo, subrayó las frases más condenatorias. Cada trazo era una sentencia. «Esto es más que un intento de tutela, señora Méndez», dijo, su voz grave resonando en el silencio de la oficina. «Esto es un intento de fraude, conspiración y abuso de una persona mayor. No solo vamos a detenerlos, vamos a asegurarnos de que enfrenten consecuencias reales, ver la evidencia organizada sobre su escritorio, la escritura, los extractos bancarios, el contrato de préstamo y ahora, los correos». Me dio una sensación de poder abrumador. Ya, no era una víctima a merced de sus planes. Era la arquitecta de su caída, y cada documento era un ladrillo perfectamente colocado. El jueves por la mañana, a las 9 en punto, la doctora Salas presentó una moción de emergencia ante el Juzgado Civil Negbunos 14. El texto era demoledor. Citaba nuevas pruebas documentales cruciales que refutan de manera concluyente el reclamo de la demandante y sugieren un intento de fraude premeditado. La Corte, intrigada y alarmada por la severidad de la moción, fijó una segunda audiencia con carácter de urgencia para el lunes siguiente. Teníamos menos de una semana. La noticia les llegó a Claudia y Julián a través de su abogado esa misma tarde. La atmósfera en casa se volvió irrespirable, cargada de una tensión eléctrica. Sus miradas ya no eran de condescendencia, sino de una creciente y mal disimulada ansiedad. Intentaron interrogarme, pero mi serenidad los desarmaba. «Solo quiero que la verdad se sepa, hija», respondía yo con una calma que los enfurecía. Su confianza se estaba agrietando, revelando el pánico que había debajo. El fin de semana fue una tortura silenciosa para ellos. Julián caminaba por la casa como una bestia enjaulada, mientras Claudia alternaba entre súplicas llorosas y acusaciones veladas. No sabían qué pruebas tenía yo, y esa incertidumbre los estaba devorando. No entendían que el juego había cambiado de tablero. La mañana del lunes, mientras nos preparábamos para ir a la corte, me miraron con una mezcla de miedo y arrogancia. Entraron a esa sala de audiencias por segunda vez como cazadores, pero yo sabía, con una certeza absoluta, que saldrían como presas. La humillación en la corte no me rompió, me forjó. Esa noche, mientras Claudia y Julián celebraban su aparente victoria con una botella de vino caro en la sala que yo había pagado, yo estaba en mi pequeño cuarto, no llorando, sino planificando. La contadora que había en mí, aletargada por años de complacencia maternal, despertó con una sed de balance, que era casi física. Mi plan no sería un arrebato emocional, sino una auditoría silenciosa y metódica de sus vidas, ejecutada con la frialdad de una hoja de cálculo. Cada paso sería discreto, cada movimiento calculado. No habría gritos ni acusaciones. Mi justicia no sería un grito en el desierto, sino la presentación metódica de recibos, uno por uno, hasta que el peso de la verdad los aplastara. La guerra no se ganaría en el campo de batalla de las emociones, sino en el archivo. El lunes a las 10 de la mañana, crucé las puertas del despacho minimalista de la doctora Salas. El aire olía a café recién hecho y a una eficiencia implacable. No hubo preámbulos. Coloqué mi vieja carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba y extraje el primer documento, el contrato de préstamo privado que Julián había firmado en 2005. «La memoria olvida, doctora, pero la tinta no», le dije, mi voz firme. Ella lo examinó bajo la luz de una lámpara de diseño, sus ojos deteniéndose en la firma joven y arrogante de mi yerno. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Esto establece un patrón, señora Méndez, pero necesitamos la base de todo.
Al salir de su oficina, no llevaba consuelo, sino una lista de tareas, un plan de batalla con plazos y objetivos claros. La primera fase de mi contraofensiva había comenzado. Esa noche la casa se sentía como un escenario. Yo interpretaba el papel de la anciana dócil y confundida, asintiendo vagamente a sus conversaciones, mientras ellos, ajenos a la tormenta que se gestaba, hablaban de sus planes. Escuché a Julián mencionar una llamada con el agente inmobiliario para agilizar la tasación preliminar. Claudia, por su parte, buscaba en su tableta los catálogos del Hogar Pinos Dorados, comentando sobre la calidad de las instalaciones. Cada palabra que pronunciaban era un clavo más en su propio ataúd. Yo no los interrumpía. Me limitaba a observar, a archivar mentalmente sus confesiones involuntarias. Mi silencio no era sumisión, era recopilación de datos. Creían que me estaban preparando para mi nuevo hogar, sin saber que yo les estaba preparando su día del juicio. El martes a las 11 en punto, entré en la sucursal del Banco Nacional. El joven empleado me recibió con esa mirada de piedad profesional reservada para los ancianos, pero su condescendencia se evaporó cuando le entregué la carta oficial de la doctora Salas. Su rostro se tornó serio, eficiente. Me acompañó a la bóveda, un santuario de aire frío y metálico. ¡Qué lafo! Chasquido de la cerradura de mi caja de seguridad, la número 314, resonó en el silencio. Dentro, todo estaba como lo recordaba. Mis dedos, temblorosos no por la edad sino por la emoción, encontraron el sobre grueso. Saqué la escritura original de la propiedad. El papel se sentía pesado. El sello oficial en relieve era un ancla a la realidad. La casa era mía, y ese documento era la prueba irrefutable. Mañana, cuando los extractos bancarios estuvieran listos, tendría la segunda pieza del rompecabezas. Al día siguiente volví al banco para recoger el fajo de más de 50 páginas que documentaban mis transacciones entre 1998 y 2003. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, me senté bajo la luz de una pequeña lámpara y realicé mi propia auditoría. Con un marcador amarillo, resalté cada transferencia hecha a la cuenta de la Universidad del Norte. $45,000. Cada línea amarilla era el fantasma de un turno doble, de un fin de semana sacrificado, de un almuerzo omitido. No era solo un registro financiero, era el diario de mi devoción, un diario que ahora usaría como arma. Claudia había construido su carrera sobre mis espaldas y yo tenía las facturas para probarlo. Cada dólar de su éxito profesional tenía mi nombre impreso en él, y estaba a punto de recordárselo a ella y al mundo entero. Tenía la prueba de propiedad y la prueba de inversión, pero sabía que necesitaba algo más. Necesitaba demostrar su intención maliciosa, la premeditación de su traición. Fue entonces cuando recordé mi vieja computadora familiar, una máquina obsoleta que acumulaba polvo en el garaje. El miércoles por la noche, con una excusa trivial, salí de casa y fui a ver a Lucía, su nieto, David, un joven de 19 años con una mente que se movía a la velocidad de la luz. Conectó mi viejo disco duro a su moderna laptop. Durante 2 horas que me parecieron una eternidad, lo vi teclear comandos indescifrables. La tensión en la pequeña sala era palpable. Estábamos buscando un fantasma digital, una prueba que ellos creían haber borrado para siempre. Y entonces, David se detuvo. «Lo tengo», dijo en voz baja. El pequeño pendrive que David me entregó se sentía frío y pesado en la palma de mi mano, como una bala. Contenía la dinamita que haría estallar su plan. De vuelta en mi cuarto, leí los correos electrónicos recuperados en una vieja tableta que apenas usaba. Las palabras en la pantalla eran crueles y calculadas, desprovistas de cualquier emoción que no fuera la codicia. Un correo de Julián a su contador, Esteban Rivas, decía: «Una vez que tengamos la tutela, procedemos con la venta. El mercado está perfecto». Otro de mi propia hija era aún más escalofriante. «No te preocupes por ella, Julián. Mamá se adaptará a Pinos Dorados. Es por su propio bien». La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por una ira helada y precisa. Cuidarme no era el plan, era el pretexto para una liquidación de activos. El jueves por la mañana me reuní de nuevo con la doctora Salas. Le entregué el pendrive sin decir una palabra.
Mientras leía los correos en su computadora, su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de indignación profesional. Con un marcador rojo, imprimió y subrayó las frases más condenatorias. Cada trazo era una sentencia. «Esto es más que un intento de tutela, señora Méndez», dijo, su voz grave resonando en el silencio de la oficina. «Esto es un intento de fraude, conspiración y abuso. No solo vamos a detenerlos, vamos a asegurarnos de que enfrenten consecuencias reales». A las 9 en punto, su asistente presentó una moción de emergencia en el juzgado, citando nuevas pruebas documentales cruciales. La segunda audiencia fue fijada para el lunes siguiente. La trampa estaba puesta. La noticia de la nueva audiencia les llegó esa misma tarde, a través de una llamada de su abogado. La atmósfera en casa se volvió irrespirable, cargada de una tensión eléctrica. Sus miradas ya no eran de condescendencia, sino de una creciente y mal disimulada ansiedad. Intentaron interrogarme, pero mi serenidad los desarmaba. «Solo quiero que la verdad se sepa, hija. Nada más», respondía yo con una calma que los enfurecía. Su confianza se estaba agrietando, revelando el pánico que había debajo. No sabían qué pruebas tenía yo, y esa incertidumbre, esa falta de control, los estaba devorando. Pasé el fin de semana observando cómo su arrogancia se desmoronaba, pieza por pieza, ante el peso de lo desconocido. No entendían que el juego había cambiado de tablero. La mañana del lunes, mientras nos preparábamos para ir a la corte, me miraron con una mezcla de miedo y desafío. Julián se ajustó la corbata con manos temblorosas. Claudia aplicó una capa extra de maquillaje para ocultar las ojeras. Todavía se aferraban a la creencia de que su narrativa, la de la hija abnegada y la madre senil, prevalecería. Se veían a sí mismos como los protagonistas de un drama noble. No podían concebir que, en la historia real, ellos eran los villanos y que el personaje secundario y silencioso que habían creado para mí estaba a punto de tomar el control del guión. Entraron a esa sala de audiencias por segunda vez como cazadores, pero yo sabía, con la certeza absoluta de una cuenta bien cuadrada, que saldrían como presas. El jueves por la mañana, la doctora Salas me llamó. Su voz era un bisturí, precisa y sin emoción. «La moción ha sido presentada, Rosaura. El juzgado la ha aceptado como urgente. La nueva audiencia es el lunes a las 10. Colgué el teléfono y sentí que el suelo bajo mis pies, que durante años se había sentido como arena movediza, se solidificaba en roca. No fue una explosión de alegría, sino una calma profunda, el tipo de serenidad que viene no con la victoria, sino con la certeza de haber elegido el campo de batalla correcto. Salí de mi cuarto y caminé por el pasillo que yo misma había pagado. El aire en la casa era el mismo, pero yo ya no era la misma persona que lo respiraba. El primer disparo de la guerra había sido efectuado, y no había salido de su cañón, sino del mío. La notificación oficial del juzgado llegó esa misma tarde, entregada por un mensajero con cara de aburrimiento. Yo estaba en la cocina, preparando un té, y observé la escena como si viera una obra de teatro. Julián tomó el sobre con una arrogancia distraída, rasgándolo mientras leía el correo en su teléfono. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la sangre abandonaba sus mejillas, dejando una palidez cerosa. Le pasó el documento a Claudia sin decir una palabra. Ella lo leyó, y sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel crujía. Levantó la vista. Sus ojos buscaron los míos a través de la cocina, y en ellos no vi pena ni confusión, sino la furia desnuda de quien ha sido descubierto. La máscara de hija abnegada se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era feo y desesperado. Julián fue el primero en reaccionar. Entró a la cocina como una tormenta, el papel arrugado en su puño. «¿Qué es esto, Rosaura? ¿Qué demonios has hecho?» Su voz era un gruñido bajo, un intento de intimidación que en otro tiempo me habría hecho retroceder. Pero yo ya no era esa mujer. Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo mi taza de té con una mano firme. No le respondí de inmediato. Dejé que su pregunta colgara en el aire tenso, que su propia agresividad lo expusiera. El silencio, aprendí, puede ser un arma mucho más potente que un grito. Él esperaba que me acobardara, que me justificara.
Cambio. Le ofrecí la calma de un adversario que tiene el control total de la situación. Y eso, lo vi en su rostro. Lo aterrorizaba más que cualquier amenaza. He contratado a una abogada, dije finalmente, mi voz tan serena como la superficie de un lago helado. Simplemente estoy asegurándome de que la jueza tenga toda la información antes de tomar una decisión. Es lo justo, ¿no crees? Usé su propia lógica, la que ellos habían invocado para justificar su ataque, y se la devolví como un espejo. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para no revelar nada, pero para insinuarlo todo. Julián se quedó sin argumentos. Su furia se estrelló contra el muro de mi tranquilidad. Balbuceó algo sobre traición y sobre cómo esa abogada solo quería mi dinero. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La dinámica de poder en esa casa había cambiado en el lapso de 5 minutos. Ya no era la presa, era la estratega. Claudia intentó un enfoque diferente. Donde Julián usó la ira, ella usó las lágrimas. Se acercó a mí más tarde esa noche, sus ojos enrojecidos, su voz quebrada por sollozos ensayados. «Mamá, ¿por qué nos haces esto? Somos tu familia. ¿Cómo pudiste ir a nuestras espaldas de esta manera?» Era una actuación magistral, diseñada para apelar a la culpa que durante tantos años me había mantenido prisionera. Pero el pozo de mi culpa se había secado. La miré, no con frialdad, sino con una claridad dolorosa. La familia no lleva a una madre a la corte para declararla incompetente y vender su casa, Claudia. Eso tiene otro nombre, y estoy segura de que la jueza Ledesma estará muy interesada en escucharlo. Mi respuesta fue la primera pared que construí entre su manipulación y mi nueva libertad. Esa noche, la cena fue un funeral. El silencio en la mesa era tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Julián apuñalaba su comida con el tenedor, mientras Claudia se limitaba a mover los guisantes por su plato. Yo comí lentamente, saboreando cada bocado. Por primera vez en años no me sentía como una invitada en mi propia mesa. Ellos intercambiaban miradas furtivas, llenas de pánico y acusaciones silenciosas. Ya no eran un frente unido contra una anciana frágil. Eran dos conspiradores cuya trama había sido expuesta, y ahora se miraban el uno al otro buscando al culpable de la filtración. El aroma del estofado que yo había preparado llenaba la habitación, un recordatorio de que, a pesar de todo, yo seguía siendo el centro de ese hogar, un centro que ellos habían intentado extirpar. Más tarde, desde mi cuarto, los escuché hablar en susurros urgentes en el pasillo. La puerta no estaba bien cerrada, y sus voces asustadas se filtraban. «Te dije que era un error. Te dije que no la subestimaras», decía Claudia, su voz un siseo venenoso. «¿Cómo iba a saber que tenía un contrato notariado? Pensé que lo había olvidado hace años», respondía Julián, su tono despojado de toda su habitual arrogancia. Luego lo oí hablar por teléfono con su abogado. No sabemos qué más tiene. Podría tener cualquier cosa. ¿Qué hacemos?» La pregunta flotaba en el aire, cargada de una desesperación que era música para mis oídos. El miedo es un ácido que disuelve la confianza, y su alianza, construida sobre la codicia, se estaba desintegrando. Esta pequeña victoria legal no me devolvió mi dinero, ni mi casa. Hizo algo mucho más importante. Me devolvió el control de la narrativa. Durante meses, ellos habían escrito la historia de mi declive, presentándome como un personaje secundario y patético en mi propia vida. Con una sola moción, había arrancado el bolígrafo de sus manos. Ahora eran ellos los que reaccionaban, los que temían lo que vendría después. Ver el miedo en sus ojos no me produjo placer, sino una sensación de equilibrio restaurado. Era el reconocimiento de que yo no era invisible, de que mis acciones tenían consecuencias. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No porque la batalla estuviera ganada, sino porque finalmente había comenzado a luchar. Sin embargo, sabía que este triunfo preliminar era también una provocación. Un animal acorralado es más peligroso. Los días que siguieron, el viernes, el sábado y el domingo, fueron una guerra psicológica. Intentaron todo: el silencio absoluto, las súplicas repentinas, las acusaciones veladas sobre mi salud mental. Dejaron el folleto del Hogar Pinos Dorados en la puerta de mi habitación.
un último y patético intento de intimidación. Yo me mantuve impasible, una roca contra la que sus olas de desesperación se rompían una y otra vez. Me dediqué a mis rosales, a leer en el porche, a preparar mis comidas. Mi calma era mi escudo y mi arma, una demostración constante de la competencia que ellos habían negado tan vehementemente en la corte. El domingo por la noche, la casa estaba sumida en una quietud antinatural. Era la calma que precede a la tormenta. Ellos se habían retirado a su ala de la casa, probablemente ensayando sus líneas con su abogado, tratando de encontrar una manera de desacreditar las pruebas que aún no conocían. Yo, por mi parte, repasé mi propio guión una última vez, no con un abogado, sino con mi memoria. Cada cifra, cada fecha, cada documento. Ellos creían que se estaban preparando para una batalla legal el lunes por la mañana. No tenían ni la más remota idea de que no iban a una audiencia. Iban a la auditoría final de sus vidas. Y yo, Rosaura Méndez, la contadora que creían jubilada, estaba a punto de presentar el balance. Y las cuentas, por fin, iban a saldarse. El juzgado civil TER 14 se sentía diferente esta vez. La noticia de una moción de emergencia había generado cierta expectación, y el aire, antes cargado de piedad condescendiente, ahora vibraba con una tensión palpable. Había más funcionarios presentes, y la jueza Ledesma nos observaba con una intensidad renovada. Sus ojos agudos no se apartaban de mí. Claudia y Julián se sentaron junto a su abogado, proyectando una confianza que me pareció frágil como el cristal. Yo me senté junto a la doctora Salas, mi corazón latiendo con un ritmo firme y constante. No tenía miedo. El miedo pertenece a quienes tienen algo que ocultar. Yo solo tenía la verdad, archivada, documentada y lista para ser presentada. El espectáculo, su espectáculo, había llegado a su acto final, y yo había reescrito el desenlace. El abogado de Claudia, un hombre de aspecto pulcro con una sonrisa demasiado ensayada, comenzó su alegato. Con una elocuencia vacía, reiteró los mismos puntos de la primera audiencia. Mi evidente fragilidad financiera y mental, mi incapacidad para tomar decisiones complejas, la necesidad urgente de una tutela para proteger mi bienestar. Hablaba como si las pruebas que habíamos presentado no existieran, como si esta fuera una simple formalidad para ratificar su victoria. Julián asentía a cada una de sus palabras. Su expresión era la de un hombre noblemente resignado a una tarea difícil, pero necesaria. ¡Qué gran actuación! Mientras él hablaba, yo miraba a Claudia, y por un instante vi un destello de pánico en sus ojos antes de que lo ocultara tras su máscara de preocupación. Cuando terminó, la jueza Ledesma le dio la palabra a mi abogada. La doctora Salas se puso de pie, y su presencia pareció llenar todo el espacio. No levantó la voz. Su tono era tan sereno y cortante como el mío en la primera sesión. «Su señoría», comenzó, su mirada fija en la jueza, pero sus palabras dirigidas a toda la sala. «La fragilidad no está en mi clienta, la señora Rosaura Méndez. La fragilidad, como demostraremos en los próximos minutos, reside enteramente en los argumentos y, más importante aún, en las intenciones de la parte demandante». Un murmullo recorrió la sala. Claudia y Julián intercambiaron una mirada nerviosa. La jueza Ledesma se inclinó hacia adelante en su asiento, su interés ahora completamente capturado. El telón se había levantado. La doctora Salas hizo una señal a un asistente del juzgado, quien encendió un proyector. En la pared blanca detrás de la jueza apareció la imagen nítida de un extracto bancario de 1998. «Su señoría, lo que está viendo son los registros de transferencias realizadas desde la cuenta personal de la señora Méndez a la cuenta de la Universidad del Norte entre los años 1998 y 2003. Mi abogada usó un puntero láser para señalar las cifras. Cada número, una bala. La suma total de estas transferencias asciende a $45.000. Este fue el dinero que mi clienta, trabajando turnos dobles en una fábrica textil, usó para pagar la totalidad de la educación universitaria de su hija, la señora Claudia Méndez. El aire pareció escaparse de los pulmones de Claudia.
Su rostro perdió todo color. La jueza Ledesma examinaba los documentos proyectados con una concentración absoluta. El abogado de mi hija se levantó torpemente para objetar, balbuceando algo sobre la irrelevancia de la prueba, pero la jueza lo silenció con un gesto impaciente de la mano. Cada dólar de su éxito profesional, su señoría, continuó la doctora Salas sin inmutarse, su voz resonando en el silencio sepulcral. Tiene el nombre de mi clienta impreso en él. Esta no es la acción de una mujer financieramente irresponsable, sino la de una madre que invirtió todo en el futuro de su hija. Sentí todas las miradas de la sala sobre mí, pero ya no eran de piedad, eran de asombro. Habían venido a ver a una víctima y estaban descubriendo a una acreedora. A continuación, la doctora Salas se acercó al estrado y le entregó a la jueza una copia del contrato de préstamo notariado. Y su señoría, es un documento firmado en 2005. Un préstamo de $8,000 otorgado por la señora Méndez al señor Julián Torres para el capital inicial de su empresa de importaciones. La cámara de la sala, que grababa el proceso, hizo un primer plano del documento en las manos de la jueza. Un préstamo que, según esta cláusula, debía ser devuelto con intereses. Una deuda que, hasta el día de hoy, el señor Torres convenientemente ha olvidado pagar. Julián se hundió en su silla, su rostro enrojecido por una mezcla tóxica de ira y humillación. Su reloj suizo parecía ahora una baratija vulgar. El tercer golpe fue la escritura. La doctora Salas la sostuvo en alto, el papel grueso y el sello oficial claramente visibles para todos. Y esta, su señoría, es la escritura original de la propiedad en disputa, registrada única y exclusivamente a nombre de Rosaura Méndez desde 1975. La misma propiedad cuya ampliación de 120 metros cuadrados fue financiada en su totalidad en 2012 con $70,000 de los ahorros personales de mi clienta. El abogado de Claudia parecía haberse quedado sin palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. La narrativa que habían construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, frente a toda la corte. La casa no era un activo familiar, era mi fortaleza, y ellos eran los invasores. Finalmente llegó el golpe de gracia. La doctora Salas tomó las hojas impresas de los correos electrónicos. No necesitó proyectarlas. Su voz fue suficiente. Y para disipar cualquier duda sobre las verdaderas intenciones detrás de esta solicitud de tutela, dijo, mirando directamente a Claudia y Julián, cito un correo electrónico del señor Torres a su contador, el señor Esteban Rivas. Esteban, una vez que tengamos la tutela, procedemos con la venta. El mercado está perfecto. La sala quedó en mimosianta. Un silencio absoluto. Luego, leyó las palabras de mi hija. No te preocupes por ella, Julián. Mamá se adaptará a Pinos Dorados. Es por su propio bien. La jueza Ledesma se quitó lentamente las gafas y vi en sus ojos una furia helada que me estremeció. La jueza Ledesma se puso de pie, su autoridad llenando cada rincón de la sala. Su voz no era fuerte, pero cortaba el aire como un cuchillo. La solicitud de tutela es desestimada con perjuicio, declaró, mirando a Claudia y Julián como si fueran insectos bajo un microscopio. Además, este tribunal ordena que se abra de inmediato una investigación penal contra Claudia Méndez, Julián Torres y Esteban Rivas por los presuntos delitos de intento de fraude, conspiración y abuso de una persona mayor. El golpe del mazo resonó como un disparo, la sentencia final de su farsa. Claudia soltó un sollozo ahogado, un sonido feo y desesperado. «Mamá, dile algo. Esto es un error», gritó hacia mí. Yo la miré, pero no dije nada. Mi silencio era la respuesta más elocuente. Salimos de la sala de audiencias y entramos en el pasillo de mármol frío. Claudia y Julián caminaban como autómatas, sus rostros descompuestos por la incredulidad y el pánico. Su abogado intentaba hablarles en susurros urgentes, pero ellos no parecían escucharlo. Fue entonces cuando la doctora Salas se interpuso en su camino, con una calma impecable. Sostenía un sobre blanco. «Señora Méndez, señor Torres», dijo con una formalidad gélida. «En nombre de mi clienta, Ladna,
única y legítima propietaria del inmueble que ustedes ocupan, les hago entrega de esta notificación extrajudicial de desalojo. Tienen un plazo de 30 días para desocupar la propiedad. Les entregó el sobre. Julián lo miró como si fuera una serpiente. La casa que planeaban vender ahora los expulsaba. Mientras ellos procesaban el segundo impacto, yo ejecuté el tercero y último. Me aparté unos pasos, saqué mi teléfono móvil y marqué un número que ya tenía preparado. Era una llamada corta, autorizada previamente con mi banco esa misma semana. Sí, soy Rosaura Méndez. Quiero proceder con la instrucción clave. Balance 0. Gracias. No hubo más palabras. Con esa simple frase, la tarjeta de crédito adicional de Claudia, que ella usaba con tanta liberalidad, fue bloqueada. La cuenta conjunta, de la que habían estado extrayendo fondos para sus gastos y los honorarios de su abogado, fue congelada, accesible ahora solo con mi firma presencial. Corté el último cordón financiero que me ataba a ellos. El sonido del clic al finalizar la llamada fue el sonido de mi libertad. Me di la vuelta y los miré por última vez en ese pasillo. Estaban rotos. El SUV BMW Chaos 5 de Claudia, estacionado afuera, de repente parecía un monumento a una arrogancia que ya no podían permitirse. Su mundo, construido sobre mis cimientos, se había derrumbado en menos de 15 minutos. No sentí euforia, ni un placer vengativo. Sentí el alivio profundo y sereno de una cuenta que finalmente ha sido saldada. La doctora Salas se acercó y puso una mano en mi hombro. Se acabó, Rosaura. Asentí y caminamos juntas hacia la salida. Al cruzar las grandes puertas del juzgado, la luz del sol me dio en la cara y por primera vez en años sentí que el aire que respiraba era completamente mío. Un mes después de la audiencia, la casa respiraba un silencio que yo no recordaba. Era una quietud densa, casi tangible, que llenaba los espacios que antes ocupaban la tensión y las voces de Claudia y Julián. El día que finalmente se fueron, con sus cajas y sus muebles de diseño, no hubo gritos ni despedidas, solo el sonido de un camión de mudanzas arrancando y alejándose por la calle. Me quedé de pie en el umbral, observando cómo el polvo se asentaba en el camino de entrada. El aire olía a cartón y a la promesa de un nuevo comienzo. Por primera vez en más de una década, mi casa volvía a ser un hogar, no un territorio en disputa. El eco de mis propios pasos en el pasillo ya no sonaba a soledad, sino a soberanía. La primera llamada de Claudia llegó 3 días después. Su voz, despojada de su habitual arrogancia, era la de una extraña. Temblaba, no con la falsedad calculada de la corte, sino con el pánico genuino de quien ha perdido el control. Se deshizo en disculpas, en justificaciones, en un torrente de palabras que buscaban una absolución que yo ya no estaba en posición de dar. Mamá, lo siento. No sé en qué estábamos pensando. Julián me presionó. Escuché en silencio, sosteniendo el teléfono con una mano firme. No la interrumpí. Dejé que el torrente de su desesperación se agotara contra la roca de mi calma. Cuando finalmente se detuvo, esperando una respuesta, un reproche o quizás un consuelo, el silencio que le ofrecí fue su primera lección sobre el nuevo orden de las cosas. Las reglas han cambiado, Claudia, le dije finalmente, mi voz serena pero inflexible. No había rastro de ira, solo la precisión de un contrato. Si deseas verme, las visitas serán una vez por semana, los sábados a las 4 de la tarde, y se llevarán a cabo en el porche. No durarán más de 1 hora. Cualquier asunto relacionado con dinero o con la investigación en curso deberá ser comunicado exclusivamente a través de mi abogada. No hay nada más que discutir sobre ese tema entre nosotras. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Ella esperaba una batalla emocional, una oportunidad para manipular. En cambio, le ofrecí un procedimiento. Le ofrecí límites. Para una mujer que había vivido sin ellos, fue el castigo más severo que podría haber imaginado. Mi primer acto de soberanía fue puramente físico. Con la ayuda de un joven que encontré en el vecindario, moví los fríos y angulosos muebles de diseño que Claudia había comprado a la mitad del garaje. Luego subí a mi antiguo cuarto y bajé mi viejo sillón de orejas, el que mi esposo y yo habíamos elegido juntos hacía 40 años.
Lo coloqué de nuevo en su lugar de honor en la sala, junto a la ventana que da al jardín. Sentarme en él esa tarde, con una taza de té y un libro, fue como recuperar una parte perdida de mi alma. Cada objeto que devolvía a su sitio, cada fotografía que desempolvaba, era un acto de restauración. Estaba borrando su presencia no solo de los documentos legales, sino de la misma tela de mi vida cotidiana. Mis días adquirieron un nuevo ritmo, uno dictado por la luz del sol y mis propios deseos, no por la atmósfera opresiva que ellos generaban. Me levantaba temprano y dedicaba la primera hora de la mañana a mis rosales, podando las hojas secas y sintiendo la tierra húmeda en mis manos. Desayunaba en la cocina, leyendo el periódico de principio a fin, algo que no hacía en años. La casa, que antes se sentía como una jaula dorada, ahora era mi santuario. Redescubrí el placer de las pequeñas cosas, el aroma del café recién hecho, el sonido de los pájaros en el jardín, el silencio ininterrumpido que me permitía escuchar mis propios pensamientos. Ya no vivía en estado de alerta, esperando la siguiente humillación. Simplemente vivía. Una tarde, David, el nieto de Lucía, vino a visitarme. No trajo preguntas sobre la corte ni comentarios sobre el drama familiar, que sin duda era la comidilla del barrio. En sus manos traía una bolsa con limones frescos. «Señora Rosaura», dijo con su habitual timidez, «me prometió que me enseñaría su receta del pastel de limón». Sonreí. Fue un recordatorio de que la vida seguía, de que las alianzas forjadas en la adversidad podían transformarse en amistades genuinas en tiempos de paz. Lo invité a pasar a la cocina, la misma cocina donde durante años había contado billetes para la educación de Claudia. Ahora, en ese mismo espacio, iba a compartir algo mucho más valioso, una tradición, un gesto de afecto genuino y desinteresado. Mientras horneábamos, la cocina se llenó del aroma cítrico y dulce de la infancia. Le mostré a David cómo rallar la cáscara de limón sin llegar a la parte amarga, cómo batir las claras a punto de nieve. Hablamos de sus estudios, de sus sueños de crear videojuegos. Su juventud y su entusiasmo eran un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa olía a hogar, no a obligación, ni a resentimiento. Cuando el pastel salió dorado y perfecto del horno, corté 2 rebanadas generosas. Al verlo disfrutar de cada bocado, con una sonrisa sincera, entendí que este era el verdadero patrimonio. No el dinero ni las propiedades, sino los momentos de conexión humana, los legados de afecto que se construyen con harina, azúcar y tiempo. Unos días después, recibí una carta certificada de la doctora Salas. Era una actualización formal sobre la investigación penal. Las pruebas eran tan contundentes que la Fiscalía había decidido presentar cargos formales contra Claudia, Julián y su contador, Esteban Rivas, por intento de fraude y conspiración. Leí el documento con la misma calma con la que revisaba un balance anual. No sentí una punzada de alegría vengativa, sino el peso sombrío de la necesidad. Era la consecuencia inevitable de sus acciones, el resultado lógico de una ecuación que ellos mismos habían planteado. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en la misma carpeta de cuero marrón. El balance de cuentas, en todos los frentes, se estaba acercando a su inevitable cierre. Esa tarde, me senté en mi sillón junto a la ventana, observando cómo el sol se ponía sobre mi jardín de rosas. Los colores del cielo pasaban del naranja al violeta, una transición suave y ordenada. Reflexioné sobre los años en que mi amor se había confundido con una obligación de sacrificio ilimitado. Mi mayor error no fue darles todo lo que tenía, fue no enseñarles el valor de lo que recibían. Creí que mi deber era protegerlos de las dificultades, sin darme cuenta de que, al hacerlo, los había despojado de la capacidad de valorar, de respetar, de sentir gratitud. Les di los frutos de mi trabajo, pero nunca les mostré las cicatrices que me había costado cosecharlos. La verdadera protección, entendí ahora, no es un escudo, sino una brújula moral. Mi amiga Lucía vino a tomar el té al día siguiente. Nos sentamos en el porche, como tantas veces a lo largo de 40 años. El barrio está más tranquilo sin ese coche ruidoso entrando y saliendo a todas horas, comentó, refiriéndose al sub de Claudia. Su observación me hizo darme cuenta de que mi victoria no había sido solo privada,
La dignidad que había recuperado era visible, tangible. Se manifestaba en la ausencia de un coche ostentoso, en la presencia de mis viejas macetas de geranios en la entrada, en el simple hecho de verme a mí, Rosaura Méndez, sentada en mi propio porche, dueña de mi casa y de mi tiempo. La humillación había sido pública, y la restauración, silenciosamente, también lo estaba siendo. Un sábado por la tarde, fuera del horario acordado, vi la figura de Claudia parada frente a la reja de mi casa. No llamó al timbre, simplemente se quedó allí, con los hombros caídos, una imagen de desolación. La observé desde la ventana de la sala, donde estaba regando mis helechos. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal y del jardín. Por un instante, una vieja punzada de instinto maternal me instó a salir, pero me contuve. El nuevo límite no era una sugerencia, era una estructura necesaria para mi propia supervivencia. Sacudí la cabeza lentamente, una negativa silenciosa pero inequívoca, y volví a mis plantas. Fue el acto más difícil y el más necesario de mi nueva vida. A veces, el amor no consiste en abrir la puerta, sino en mantenerla cerrada. Mientras el sol se despedía, dejando un resplandor dorado sobre mis rosas, sentí una paz profunda. La casa estaba en orden, mis finanzas estaban seguras y mi espíritu, por fin, estaba en calma. Durante años creí que mi trabajo como madre era darlo todo sin pedir nada a cambio, un sacrificio silencioso y perpetuo. Pero la vida me había enseñado una última y crucial lección. Aprendí que el último acto de amor de una madre no es proteger a sus hijos de las consecuencias de sus actos, sino asegurarse de que las enfrenten. Es enseñarles que cada acción tiene un precio y que todas las deudas, tarde o temprano, deben ser pagadas. Y esa deuda, la más importante de todas, finalmente, estaba saldada.